Bienvenidos a una nueva inmersión, una donde nos vamos a sumergir en un relato que a primera vista parece familiar, pero que nos ofrece una perspectiva totalmente inesperada. Sí, la verdad es que a veces las historias que queremos conocer pueden revelarnos nuevas dimensiones cuando las exploramos desde otros ángulos. Exacto. Y el material que tenemos hoy nos promete precisamente eso. Nos adentramos en La vida secreta de Jesús, de Nikolai Anotovich, un texto que afirma revelar información sobre la vida de Jesús a partir de antiguos manuscritos budistas. De Interesante. entrada ya nos plantea una premisa fascinante. Sin duda la sola idea de que exista una narrativa sobre Jesús entrelazada con enseñanzas budistas fuera de los relatos cristianos tradicionales es por demás intrigante, un capítulo oculto en la historia de Jesús. La Claro. curiosidad al menos que atrapada. Totalmente, para ponernos en contexto, Notovich fue un viajero y erudito ruso que recorrió el Himalaya a finales del siglo XIX. Su libro documenta estos viajes y los encuentros que tuvo durante su travesía. Y uno de los encuentros más cruciales que describe es con un lama principal en el monasterio de Jimis en Ladakh, según Notovich. La Poma le revela la existencia de estos antiguos manuscritos que detallan la vida de Isa, el nombre budista de Jesús. O sea, tenemos a Notovich, un estudioso ruso en el Himalaya, y de pronto se topa con la idea de que Jesús o Isa pasó tiempo en la India estudiando enseñanzas budistas. Es como si se abriera una puerta a un mundo completamente nuevo. ¿Qué sabemos realmente sobre esos años de la vida de Jesús? Exacto. En Notovich describe estos manuscritos budistas señalando que fueron escritos originalmente en Pali, una lengua antigua de la India, y luego traducidos al tibetano. La pregunta que surge inmediatamente es, de ser esto cierto, Claro. ¿podrían estos manuscritos arrojar luz sobre un periodo de la vida de Jesús que está completamente ausente en los evangelios canónicos? Esa es la gran pregunta, y la narrativa que Notovich presenta, basada en su lectura de estos manuscritos, es bastante cautivadora. Describe el viaje de Isa por la India, estudiando con varios maestros espirituales e incluso desafiando normas sociales establecidas como el sistema de castas. Es interesante notar que si bien el relato del libro coincide con algunos aspectos de la narrativa bíblica, como el regreso de Jesús a Israel a los 29 años y la predicación de un Dios único y benevolente, también hay divergencias notables. ¿En qué sentido difiere? En la versión de Notovich, basada en los manuscritos budistas, la culpa de la crucifixión de Jesús recae únicamente en Pilato. Los manuscritos incluso sugieren que la traición de Judas fue orquestada por el propio Pilato, una interpretación bastante diferente a la que conocemos. Es una desviación importante de la narrativa tradicional, donde la traición de Judas se presenta como un acto crucial que lleva a la crucifixión de Jesús. Podríamos estar ante una manipulación histórica, una versión de los hechos que buscaba proteger la imagen de Judas. Es una posibilidad que sin duda invita a la reflexión, y el final del libro también ofrece una interpretación única. Describe la crucifixión de Isa y la posterior desaparición de su cuerpo de la tumba, pero lo explica como su alma, fusionándose con el ser eterno, en lugar de una resurrección corporal, como se relata en la tradición cristiana. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos un texto que presenta una visión radicalmente diferente de Jesús, una arraigada en las enseñanzas y tradiciones budistas, una perspectiva que desafía la comprensión convencional y nos obliga a reconsiderar lo que creemos saber. Sin duda, el esfuerzo de Notovich por sacar a la luz esta narrativa alternativa, ya sea que la aceptemos como un hecho histórico o no, nos impulsa a considerar la posibilidad de que existan diversas perspectivas sobre figuras y eventos históricos. Nos recuerda que la historia a menudo se cuenta desde un conjunto limitado de puntos de vista y que explorar narrativas alternativas puede enriquecer nuestra comprensión del pasado. Exactamente. Y al interactuar con estas diferentes perspectivas, incluso aquellas que puedan parecer poco convencionales o desafiantes, podemos desarrollar una visión más matizada y multifacética del pasado. Es como armar un rompecabezas donde cada pieza, incluso aquellas que al principio parecen no encajar, contribuye a la imagen final. Y a veces esas piezas que parecen no encajar son las que en última instancia revelan los aspectos más intrigantes de la imagen. Ahora bien, esto nos lleva a una pregunta importante. Si los manuscritos budistas escritos por Notovich realmente existen, ¿qué implicaciones podrían tener para nuestra comprensión de la vida y las enseñanzas de Jesús? Esta es una pregunta que vale la pena considerar la existencia de estos manuscritos y su potencial para arrojar luz sobre un periodo de la vida de Jesús que no ha sido explorado en los relatos tradicionales, podría cambiar fundamentalmente nuestra comprensión de su camino espiritual. Es como imaginar un evangelio completamente nuevo, uno con una lente cultural y espiritual diferente. En efecto, y tal descubrimiento podría abrir nuevas vías de investigación teológica, diálogo interreligioso, investigación histórica, podría llevarnos a cuestionar suposiciones arraigadas y a abrazar una comprensión más inclusiva del mensaje de Jesús. ¿Y no sería ese un viaje fascinante? Explorar la intersección del cristianismo y el budismo,
rastrear los posibles hilos de influencia y sabiduría compartida. Es una perspectiva tentadora. Imaginen las ideas que podrían surgir al examinar las enseñanzas de Jesús a través de una lente budista o, a la inversa, al interpretar los principios budistas a través del prisma del mensaje de Jesús. Es como abrir una puerta a un nuevo mundo de exploración y comprensión espiritual. Y subraya el valor de permanecer abiertos a nuevas perspectivas y cuestionar continuamente las narrativas establecidas, incluso aquellas profundamente arraigadas en nuestra herencia cultural y religiosa. Es un recordatorio de que nuestra comprensión del pasado está en constante evolución a medida que se realizan nuevos descubrimientos y surgen nuevas interpretaciones. Precisamente, y al abrazar este proceso continuo de descubrimiento y reevaluación, podemos acercarnos a una comprensión más completa y matizada de la historia y su profundo impacto en nuestro mundo. En este punto creo que es crucial adentrarnos en algunos de los detalles específicos que Notovich proporciona en La vida secreta de Jesús. Él va más allá de simplemente presentar la existencia de estos manuscritos. De hecho, comparte lo que él afirma, que son extractos traducidos de los mismos. ¿Qué nos revelan estos extractos? Estos extractos nos permiten vislumbrar la vida de Isa, tal como se describe en los textos budistas, detallan sus viajes por la India, sus interacciones con varios maestros espirituales y los temas centrales de sus enseñanzas. Uno de los detalles que más llama la atención es el énfasis de Isa en desafiar las desigualdades sociales, particularmente el sistema de castas que prevalecía en la India en ese momento. Sí, ese aspecto del mensaje de Isa es particularmente sorprendente. El libro lo describe abogando por la igualdad de todos los seres independientemente de su posición social y criticando las rígidas jerarquías que dividían a la sociedad. Exactamente. Hay un pasaje poderoso donde se cita a Isa diciendo: Dios el Padre no estableció ninguna diferencia entre sus hijos, quienes son todos igualmente queridos para Él. Una declaración contundente que se alinea con el mensaje más amplio de compasión e inclusión que a menudo se atribuye a Jesús, sugiere que incluso durante sus viajes por la India se preocupó por elevar a los marginados y desafiar los sistemas opresivos. Es fascinante y es importante destacar cómo Notovich retrata la relación de Isa con las enseñanzas budistas. No lo describe como un rechazo a su herencia judía, sino más bien como una profundización de su comprensión espiritual. Es como si estuviera en una búsqueda de sabiduría, buscando aprender de diversas fuentes y sintetizar diferentes perspectivas. Y esto resuena con la idea de Jesús como un buscador, alguien abierto a interactuar con diferentes culturas y tradiciones. Totalmente. También hay un énfasis en las enseñanzas de Isa sobre la importancia de la pureza interior y la conexión directa con Dios en lugar de depender de rituales o intermediarios. ¿Podrías darnos un ejemplo de esto? Claro, el libro lo describe instando a la gente a entrar en su templo dentro de su corazón y a cultivar una relación directa con Dios. Este énfasis en la transformación interior se alinea con ciertos aspectos de las enseñanzas de Jesús en los evangelios, donde critica la hipocresía y enfatiza la importancia de la fe y el amor genuinos. Sugiere una continuidad en el mensaje de Isa incluso a través de diferentes contextos culturales y religiosos. Precisamente, y si conectamos esto con el panorama general, tenemos una narrativa que no solo llena posibles lagunas en la vida de Jesús, sino que también agrega capas de complejidad a nuestra comprensión de su viaje espiritual. Nos desafía a considerar la posibilidad de que sus enseñanzas fueran influenciadas por una gama más amplia de tradiciones espirituales de lo que podríamos haber imaginado previamente. Y también plantea preguntas sobre el potencial para el diálogo y la sabiduría compartida entre diferentes religiones. Absolutamente, el libro de Notovich, incluso si lo abordamos con ojo crítico, nos invita a considerar el terreno común que podría existir entre el cristianismo y el budismo y a explorar el potencial para el entendimiento interreligioso. ¿Y no sería ese un mensaje poderoso para nuestro mundo actual, un mundo a menudo dividido por diferencias religiosas? Es un mensaje que resuena profundamente, especialmente en un momento en que el diálogo y la comprensión interreligiosa son más cruciales que nunca. Y hablando de comprender mejor este relato, creo que es momento de profundizar en algunas de las historias y enseñanzas específicas que se le atribuyen a Isa en estos manuscritos budistas. Una que me llamó la atención fue la historia de su encuentro con un grupo de sacerdotes paganos que lo desafiaron a probar la superioridad de su Dios. Así es una historia memorable. Destaca el enfoque de Isa para desafiar el dogma religioso y su énfasis en la transformación interna en lugar de las demostraciones externas de poder. Cuéntanos más sobre eso. ¿Qué sucedió en ese encuentro? Bueno, según el relato de Notovich, estos sacerdotes paganos, sintiéndose amenazados por la creciente popularidad de Isa, le exigieron que realizara milagros para probar el poder de su Dios. Querían que demostrara la superioridad de su Dios sobre sus propias deidades. Un enfrentamiento clásico. Isa aceptó el desafío y desató algunos fuegos artificiales divinos. No exactamente.
Isa, en lugar de participar en una batalla de hazañas sobrenaturales, dio una respuesta profunda. Básicamente dijo, los milagros de nuestro Dios comenzaron el primer día que se creó el universo, suceden todos los días a cada momento, y cualquiera que no los vea se ve privado de uno de los regalos más hermosos de la vida. Es una declaración que invita a la reflexión. Básicamente está diciendo que los verdaderos milagros son las maravillas cotidianas de la existencia, el funcionamiento de la naturaleza misma. Exactamente, es una sutil pero poderosa reprimenda a la demanda de los sacerdotes de un espectáculo. Sugiere que la verdadera fe radica en reconocer lo divino en lo ordinario, en apreciar la grandeza de la creación misma. Y esto se alinea con algunas de las críticas que Jesús hace a los fariseos de los evangelios, donde los acusa de centrarse en demostraciones externas de piedad mientras descuidan los asuntos más importantes de la justicia y la misericordia. Precisamente es un tema constante en las enseñanzas de Isa, este énfasis en la transformación interna y una conexión genuina con Dios en lugar de una preocupación por los rituales o las demostraciones de poder. Y hay otra historia que resalta este tema, la historia del encuentro de Isa con un grupo de magos y adivinos. Sí, ese fascinante profundiza en los peligros de la superstición y la importancia de poner la fe solo en Dios. ¿Qué sucedió en esa historia? Bueno, según el relato de Notovich, Isa se encontró con un grupo de personas que estaban profundamente involucradas en la magia y el ocultismo, buscaban predecir el futuro, manipular eventos a través de hechizos y obtener poder a través de medios sobrenaturales. Es un deseo humano temporal. Controlar lo desconocido, asomarse al futuro. Sin duda, pero Isa en esta historia advierte contra la dependencia de tales prácticas, advierte que buscar conocimiento o poder a través de estos medios puede conducir a la corrupción espiritual y a la separación de Dios. Básicamente está diciendo que la verdadera fe radica en confiar en el plan de Dios, incluso cuando el futuro es incierto. Exactamente, y enfatiza que solo Dios tiene las llaves de los misterios del universo, que buscar conocimiento o poder a través de la magia es en última instancia una búsqueda inútil y peligrosa. Hay un pasaje donde dice, el secreto de la naturaleza está en manos de Dios, porque el mundo antes de aparecer existía en las profundidades del pensamiento divino, se hizo material y visible por la voluntad del Todopoderoso. Es una imagen poderosa la idea de que el mundo se originó en la mente de Dios, que toda la creación es una manifestación de la voluntad divina. Y sugiere que tratar de manipular o controlar eventos a través de la magia es como tratar de ser más astuto que el mismísimo arquitecto del universo. Precisamente es un mensaje sobre la humildad y la entrega, reconociendo que la verdadera sabiduría radica en alinearse con el plan de Dios, en lugar de tratar de imponer la propia voluntad del mundo. Entonces, aunque estas historias pueden parecer desviaciones de la narrativa cristiana tradicional, en realidad refuerzan algunas de las enseñanzas centrales atribuidas a Jesús. Ofrecen una perspectiva única sobre temas familiares, enfatizando la importancia de la pureza interior, la compasión y una relación directa con Dios. Y nos recuerdan que la búsqueda de la verdad espiritual puede tomar muchas formas, llevándonos a lugares inesperados y desafiando las formas convencionales de pensar. En efecto, el libro de Notovich, incluso si lo abordamos con ojo crítico, nos anima a ampliar nuestros horizontes y considerar la posibilidad de que haya más en la historia de Jesús de lo que tradicionalmente se nos ha contado. Es como si estuviéramos expandiendo el mapa de nuestro entendimiento, añadiendo nuevos territorios y explorando aguas inexploradas. Y quién sabe qué tesoros podríamos encontrar en esas aguas inexploradas. Exacto. Ahora, antes de concluir esta inmersión, quería referirme a un aspecto más de la vida secreta de Jesús, que me pareció particularmente intrigante, las propias reflexiones de Notovich sobre su viaje y su descubrimiento de estos manuscritos budistas parece haber luchado con las implicaciones de lo que encontró. Sí, sus reflexiones personales añaden otra capa de complejidad al libro. No es solo una presentación seca de hechos o traducciones, también es una crónica de su propia lucha intelectual y espiritual con estas narrativas poco convencionales. Hay una sensación de que está entusiasmado con las posibilidades que abren estos manuscritos y al mismo tiempo humilde ante la vastedad de lo que no sabe. Reconoce la posibilidad de que sus propios sesgos culturales influyan en sus interpretaciones y anima a los futuros estudiosos a seguir investigando y verificando sus hallazgos. Es como si estuviera lanzando un guante desafiando a las generaciones futuras a continuar la exploración que él comenzó. Y esa es la marca de un verdadero erudito, ¿no? No solo presentar los propios hallazgos, sino invitar a una mayor investigación y debate. Absolutamente. Entonces, mientras salimos de esta inmersión en la vida secreta de Jesús, ¿cuáles son algunas de las conclusiones clave que le gustaría que nuestro oyente considerara? Creo que una de las conclusiones más importantes es el valor de considerar perspectivas alternativas, incluso aquellas que podrían desafiar nuestras nociones preconcebidas. Es un recordatorio de que la historia a menudo se cuenta desde un conjunto limitado de puntos de vista y que explorar narrativas alternativas puede enriquecer nuestra comprensión.
Y eso es especialmente cierto cuando se trata de figuras como Jesús, cuya vida y enseñanzas han sido interpretadas y reinterpretadas a través de innumerables lentes culturales e históricos. El libro de Notovich, lo aceptemos o no como un hecho histórico, al menos nos obliga a considerar la posibilidad de que haya más en la historia de lo que tradicionalmente se nos ha contado. Y eso en sí mismo es un ejercicio valioso, salir de nuestras zonas de confort y abrazar la incertidumbre y la ambigüedad que a menudo acompañan a la investigación histórica. Es un recordatorio de que nuestra comprensión del pasado está en constante evolución a medida que se realizan nuevos descubrimientos y surgen nuevas interpretaciones. Y que el viaje de descubrimiento es a menudo tan importante como el destino. Bien dicho así, que a nuestro oyente le dejamos con este último pensamiento provocador. ¿Qué pasaría si la vida y las enseñanzas de Jesús fueran más amplias y multifacéticas de lo que hemos imaginado anteriormente? ¿Qué pasaría si su mensaje de amor, compasión y liberación espiritual resonara en todas las culturas y tradiciones espirituales, dejando una huella en el mundo que todavía se está descubriendo hoy? Y quizás al abrazar un espíritu de curiosidad y apertura mental podamos continuar descubriendo esas huellas ocultas, enriqueciendo nuestra propia comprensión de la historia, la espiritualidad y la experiencia humana. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en la vida secreta de Jesús. Esperamos que haya despertado su curiosidad y los haya inspirado a continuar explorando el fascinante mundo de las narrativas alternativas y el poder perdurable de las historias para moldear nuestra comprensión del pasado. Es una invitación a abordar la historia con curiosidad y humildad, reconociendo que siempre hay más que aprender y que nuestra comprensión está en constante evolución. Completamente de acuerdo. Y hablando de aprender más, me gustaría profundizar en un aspecto que quizás algunos oyentes encuentren controvertido: la autenticidad de los manuscritos. ¿Qué sabemos sobre su origen y cómo Notovich los presenta en su libro? Es un punto crucial sin duda. Notovich afirma haber encontrado estos manuscritos en el monasterio de Inis, donde le fueron mostrados por monjes que los custodiaban como un tesoro ancestral. Según su relato, los monjes le permitieron transcribir y traducir porciones del texto, lo cual le permitió reconstruir la historia de Isa. Claro, pero aquí es donde muchos críticos levantan la voz. Cuestionan si realmente existieron estos manuscritos, si Notovich los interpretó correctamente, e incluso si toda la historia no fue una invención suya para ganar fama o impulsar alguna agenda personal. Es cierto, la controversia ha rodeado este libro desde su publicación. Algunos estudiosos han viajado al Himalaya en busca de estos manuscritos sin éxito hasta la fecha. Otros han analizado el estilo de escritura y el contenido de los extractos que Notovich proporciona, encontrando inconsistencias o anacronismos que ponen en duda su autenticidad. Entiendo, entonces, estamos ante un fraude elaborado. Un engaño literario que ha capturado la imaginación de muchos a lo largo de los años. No es tan simple. Si bien existen serias dudas sobre la veracidad literal de los manuscritos, no podemos descartar por completo el valor del libro de Notovich. Quizás, en lugar de tomarlo como un documento histórico fidedigno, deberíamos abordarlo como una obra que nos invita a reflexionar sobre las posibilidades de abrir nuestra mente a interpretaciones alternativas de la vida de Jesús. Me gusta esa perspectiva. Incluso si los manuscritos no son genuinos, el libro nos invita a cuestionar lo que damos por sentado, a explorar cómo diferentes culturas y tradiciones podrían haber influenciado a Jesús. Exactamente, nos invita a imaginar un Jesús que no se limita a las fronteras del judaísmo o del cristianismo, sino que se nutre de la sabiduría oriental que dialoga con otras corrientes espirituales de su época. Y en ese sentido, la vida secreta de Jesús se convierte en una obra que trasciende la controversia histórica, se transforma en una fuente de inspiración, un punto de partida para nuevas investigaciones, un llamado a ampliar nuestra visión de lo que pudo haber sido la vida de Jesús. Absolutamente, y quizás más allá de la veracidad de los manuscritos, lo que realmente importa es la capacidad de este libro para generar debate, para estimular la curiosidad, para recordarnos que la historia no es un conjunto de verdades inmutables, sino un proceso de constante reinterpretación. Y hablando de reinterpretación, me gustaría enfocar nuestra atención en algunas de las enseñanzas atribuidas a Isa. En estos manuscritos hay un pasaje que me llamó la atención, donde Isa habla sobre la importancia del amor universal, de la compasión, que no distingue entre amigos y enemigos. Es un tema que curiosamente resuena con algunos principios del budismo. Sí, es un punto fascinante en ese pasaje. Isa insta a sus seguidores a amar a todos los seres, por igual a no albergar odio ni rencor, a ver en cada persona un reflejo de la divinidad. Es un mensaje que se aleja de la idea de un Dios vengativo o punitivo y se acerca a una visión más compasiva y universal del amor divino. Eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Es posible que Jesús haya estado influenciado por ideas budistas? ¿Podríamos encontrar en sus enseñanzas un eco de la sabiduría oriental?
Es una pregunta compleja que ha generado intensos debates entre teólogos e historiadores. Algunos argumentan que no hay evidencia histórica que respalde la idea de un contacto directo entre Jesús y el budismo. Otros, en cambio, señalan ciertas similitudes en sus enseñanzas como indicios de una posible influencia. Por ejemplo, la idea de la no violencia, de la renuncia al ego, del desapego a los bienes materiales, son temas que encontramos tanto en el budismo como en las enseñanzas de Jesús. Cierto. Y también la importancia de la meditación, de la búsqueda interior del cultivo de la paz mental, son aspectos que resuenan en ambas tradiciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas similitudes no necesariamente implican una influencia directa, podrían ser simplemente expresiones de una sabiduría universal presente en diversas culturas y tradiciones espirituales a lo largo de la historia. Es un punto válido, pero incluso si no podemos afirmar con certeza que Jesús haya estado en contacto con el budismo, el libro de Notovich nos invita a explorar esa posibilidad, a abrir nuestra mente a la idea de que sus enseñanzas pudieron haber sido enriquecidas por el contacto con otras culturas y tradiciones. Exactamente. Y eso en sí mismo es un ejercicio valioso, nos permite trascender las fronteras dogmáticas, a ampliar nuestra comprensión de la espiritualidad, a reconocer la riqueza y la diversidad de las expresiones religiosas a lo largo de la historia. Y hablando de riqueza y diversidad, me gustaría profundizar en un aspecto del libro que me pareció particularmente revelador: la descripción del viaje de Isa por la India. Notovich lo retrata como un peregrino incansable ávido por aprender de los sabios y maestros espirituales de diferentes regiones. ¿Podrías contarnos un poco más sobre este viaje? Con gusto, según Notovich, Isa recorrió gran parte del norte de la India visitando templos ashrams y lugares sagrados, se encontró con brahmanes, yogis, monjes budistas y absorbió las enseñanzas de cada tradición. Notovich describe a Isa como un estudiante humilde, siempre dispuesto a escuchar y aprender a cuestionar sus propias ideas y a integrar nuevas perspectivas a su visión del mundo. Es una imagen fascinante, la de un Jesús que trasciende las fronteras del mundo, conocido que se adentra en una cultura totalmente diferente que se abre a la sabiduría oriental. ¿Qué tipo de enseñanzas aprendió Isa durante su viaje? Notovich describe una amplia gama de enseñanzas que Isa habría recibido. Aprendió sobre la naturaleza de la realidad, sobre el ciclo de la vida y la muerte, sobre la importancia de la compasión y la no violencia. Se familiarizó con técnicas de meditación, de control mental, de purificación espiritual. Y lo más importante, se dice que profundizó en su comprensión del amor divino, viéndolo no como un atributo exclusivo de un Dios personal, sino como una fuerza universal que impregna todo el cosmos. Es una visión realmente profunda que conecta con algunas de las corrientes espirituales más elevadas de la India. Y me pregunto, ¿cómo este viaje, estas experiencias habrían influenciado las enseñanzas que Jesús transmitió a su regreso a Israel? Esa es una pregunta crucial. Notovich sugiere que el viaje de Isa por la India fue una etapa fundamental en su desarrollo espiritual. Las enseñanzas que recibió allí habrían enriquecido su visión del mundo, ampliado su comprensión de la divinidad y profundizado su mensaje de amor y compasión. En ese sentido, podríamos decir que el Jesús que conocemos a través de los evangelios es un Jesús que ya ha integrado la sabiduría oriental, que ha trascendido las fronteras culturales y religiosas, que ha alcanzado una visión universal del amor divino. Es una posibilidad intrigante que nos invita a replantear nuestra comprensión de Jesús y su mensaje, y quizás al abrirnos a esta perspectiva podamos descubrir nuevas dimensiones en sus enseñanzas, nuevos matices en su mensaje de amor y compasión. Sin duda, el libro de Notovich, con todas sus controversias y especulaciones, nos lanza un desafío: revisar nuestras ideas preconcebidas, explorar caminos menos transitados y abrirnos a la posibilidad de un Jesús más universal, más conectado con la sabiduría de Oriente. Es un desafío que en última instancia nos enriquece como seres humanos, nos invita a cuestionar los dogmas, a buscar la verdad en todas sus expresiones y a reconocer la profunda conexión que existe entre todas las tradiciones espirituales. Y hablando de conexiones, me gustaría enfocar nuestra atención en un aspecto del libro que me pareció particularmente conmovedor: la descripción de la relación de Isa con los marginados de la sociedad. Notovich lo retrata como un defensor de los pobres, los enfermos, los excluidos, un hombre que no temía desafiar las normas sociales para aliviar el sufrimiento de los demás. Es un tema que sin duda resuena con la imagen tradicional de Jesús como un hombre compasivo y solidario. Notovich describe a Isa curando enfermos, consolando a los afligidos y denunciando la injusticia social. Y lo más interesante es que lo hace a través de ejemplos concretos, a través de historias que muestran la profunda empatía de Isa por el sufrimiento humano. Por ejemplo, hay una historia en la que Isa se encuentra con un grupo de leprosos que han sido rechazados por la sociedad en lugar de evitarlos. Isa se acerca a ellos, los toca a los curas y los invita a reintegrarse a la comunidad. Es un gesto que desafía las normas sociales de la época.
y que muestran la radical compasión de Isa por los marginados. Exactamente. Y hay otra historia en la que Isa se enfrenta a un grupo de fariseos que critican su actitud hacia los pecadores y los recaudadores de impuestos. Isa les responde con una parábola sobre un pastor que deja a su rebaño para buscar una oveja perdida y les dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 90 y 9 justos que no necesitan arrepentimiento. Es un mensaje poderoso que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del perdón, de la compasión y de la inclusión, y es un mensaje que curiosamente resuena con la crítica de Jesús a la hipocresía de los fariseos en los evangelios canónicos. Sí, hay una continuidad en el mensaje de Isa. A pesar de las diferencias culturales y religiosas, Notovich lo presenta como un hombre que no se limita a las normas establecidas, que no teme desafiar las estructuras de poder, que busca la justicia social y la igualdad para todos. Y eso nos lleva a una reflexión final. Es posible que la figura de Jesús haya sido reinterpretada a lo largo de los siglos. Es posible que su mensaje original haya sido moldeado por las diferentes culturas y tradiciones que lo han abrazado. Es una pregunta que nos invita a repensar la historia, a cuestionar los dogmas y a reconocer la complejidad de la transmisión del conocimiento a través del tiempo. Quizás el Jesús histórico sea una figura más compleja, más rica, más universal de lo que la tradición nos ha presentado. Y quizás el libro de Notovich, con todas sus controversias y especulaciones, sea un punto de partida para un nuevo descubrimiento, para una nueva comprensión de la figura de Jesús y para una revalorización de su mensaje de amor, compasión y justicia social. Es una posibilidad fascinante sin duda, y es precisamente esa apertura a nuevas interpretaciones, a cuestionar lo que creemos saber, lo que hace que el libro de Notovich siga siendo relevante hoy en día. Totalmente de acuerdo. Y hablando de relevancia, hay un aspecto del libro que me gustaría destacar antes de concluir nuestra inversión, el impacto que la vida secreta de Jesús ha tenido en el diálogo interreligioso. No podemos negar que esta obra, a pesar de sus controversias, ha abierto un espacio para la conversación entre el cristianismo y el budismo, dos tradiciones que a menudo se perciben como distantes o incluso opuestas. Es cierto, el libro de Notovich ha servido como un puente, aunque sea un puente algo tambaleante entre estas dos grandes religiones. Han forzado a algunos teólogos y estudiosos a buscar puntos de encuentro, a explorar las posibles conexiones entre las enseñanzas de Jesús y el budismo, a reconocer la riqueza que surge del diálogo interreligioso. Y más allá del ámbito académico, el libro ha despertado la curiosidad de muchas personas, las ha llevado a cuestionar sus propias creencias, a abrirse a la posibilidad de que la verdad no se encuentre en un solo dogma, sino en la convergencia de diferentes caminos espirituales. Sin duda, y en un mundo cada vez más globalizado, donde las culturas y las religiones se entrecruzan constantemente, es fundamental cultivar esa apertura, esa capacidad de diálogo, esa búsqueda de la verdad que trasciende las fronteras. Totalmente de acuerdo, y creo que es una de las grandes enseñanzas que podemos extraer de la vida secreta de Jesús, más allá de las controversias sobre la autenticidad de los manuscritos, más allá de las especulaciones sobre la vida de Jesús en la India. El libro nos invita a ser buscadores, a no conformarnos con las respuestas fáciles, a abrir nuestra mente a nuevas posibilidades, a reconocer la riqueza y la diversidad del panorama espiritual. Y a cultivar la compasión, la tolerancia, el respeto por las diferentes creencias. En última instancia, el libro de Notovich nos recuerda que la búsqueda de la verdad es un viaje personal, un camino que cada uno debe recorrer con humildad, curiosidad y apertura al diálogo. Un camino que, como hemos visto en esta inmersión, puede llevarnos a lugares inesperados, a descubrir nuevas dimensiones en historias que creíamos conocer, a conectar con la sabiduría de tradiciones milenarias, y quién sabe qué otros tesoros nos esperan en el camino. Solo la búsqueda constante nos permitirá descubrirlos. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en la vida secreta de Jesús. Esperamos que haya despertado su curiosidad y los haya inspirado a continuar explorando los fascinantes caminos del conocimiento, la espiritualidad y el diálogo interreligioso.